Él es el doctor Cristian Vallejo, médico con especialidad en medicina familiar, y nos va a responder algunas preguntas sobre el paciente geriátrico. Primeramente, ¿cuáles considera usted que son las principales enfermedades en el adulto mayor, los más prevalentes? Bueno, los principales motivos de consulta de las personas adultas mayores son la hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoartritis, la osteoporosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, eh, insuficiencia arterial, insuficiencia venosa. Yo creo que esas serían las principales. ¿Y cuáles son las principales causas de estas enfermedades? Bueno, como la mayoría de las enfermedades tienen una predisposición genética, y tiene también mucho que ver aquí el factor del estilo de vida. Entonces, los malos hábitos alimenticios, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, y algunas están asociadas con consumo de alcohol y tabaco. Esas generalmente son las causas que nos predisponen a tener ese tipo de enfermedades. ¿Qué posibles consecuencias pueden tener? Bueno, este tipo de enfermedades tienen complicaciones que pueden llegar a ser letales, o también muchas veces son discapacitantes. Por ejemplo, la diabetes y la hipertensión arterial nos pueden provocar una insuficiencia renal, nos pueden provocar una enfermedad del corazón, como puede ser un infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, un evento vascular cerebral, tanto isquémico como hemorrágico. También puede haber problemas de amputaciones en el caso de la diabetes por la insuficiencia arterial. En el caso de las otras enfermedades como la osteoporosis, podríamos tener consecuencias muy graves como las fracturas, que a la larga a veces provocan postración y eso provoca muchas veces el fallecimiento de las personas. Y pues las enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también nos trae problemas como una neumonía agregada a esta enfermedad. Entonces pues son enfermedades que nos pueden dar, como les dije, nos pueden dar complicaciones, nos pueden dar discapacidad y nos pueden provocar incluso la muerte. ¿Cuál es el tratamiento médico que reciben para cada patología? Bueno, pues es algo prolongado hablar de cada enfermedad. En el caso de la hipertensión arterial, los medicamentos que se utilizan pues, son precisamente los antihipertensivos. Dentro de esto hay muchas familias de medicamentos, pero por mencionarlos de manera general podemos hablar de medicamentos como enalapril, losartán, nifedipino, amlodipino, metoprolol, hidroclorotiazida. En el caso de la diabetes, el tratamiento médico se puede dividir en hipoglucemiantes orales y en insulina. De los hipoglucemiantes orales pues tenemos la metformina, la glibenclamida, la acalbosa, la pioglitazona. Esos medicamentos pues cada uno son de un tipo diferente de medicamentos o de una diferente familia de medicamentos. Y pues en cuanto a la insulina pues hay varios tipos de insulina, ¿no? Esas van a cambiar dependiendo del tiempo que tardan en hacer efecto y del tiempo que dura el efecto en el organismo. Generalmente en estas dos enfermedades también hay que considerar las dislipidemias, entonces muchas veces ocupan también tomar algunos hipolipemiantes como las estatinas, y a veces también es importante darles algún antiagregante plaquetario como el ácido acetilsalicílico. Esto con la finalidad de prevenir enfermedades cardiovasculares o enfermedades cerebrovasculares. En el caso de la osteoartritis, generalmente el tratamiento es con antiinflamatorios. Antiinflamatorios no esteroideos son los que principalmente se utilizan, aunque pudieran hacerles daño a su riñón, como el diclofenaco, naproxeno, indometacina. Muchas veces, cuando la enfermedad es grave, a veces hay que poner prótesis de rodillas o prótesis de cadera, son las más frecuentes que hay. En el caso de la osteoporosis, aquí podemos hablar de que generalmente se les dan suplementos de calcio y algún fijador de calcio como el risedronato o el alendronato. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tratamiento es con medicamentos inhalados como los agonistas del tipo beta 2 y algunos esteroides inhalados también. ¿Considera que los pacientes tienen buena adherencia al tratamiento médico? Bueno,
En cuestión de la adherencia o el apego al tratamiento, tiene mucho que ver la cantidad de enfermedades o comorbilidades que tiene el adulto mayor. Muchas veces los pacientes no tienen una sola patología, sino que tienen varias enfermedades y esto provoca que ocupemos darle muchos medicamentos a una misma persona. Entonces, generalmente, o sea, o por lo regular, mientras más medicamentos tomen los pacientes, es menor la adherencia al tratamiento o es más pobre el apego, ya sea porque les es difícil recordar los horarios, porque les causa molestias al estómago, a lo mejor al tomar tantas pastillas, porque les es más costoso evidentemente conseguir el medicamento y porque es más fácil que se les olvide ya que son muchos medicamentos. Entonces, a mayor cantidad de comorbilidades es mayor cantidad de medicamentos y es pues menor el apego generalmente. ¿Qué tanta disponibilidad hay en cuanto a los medicamentos y demás tratamientos que necesitan? Bueno, la disponibilidad de medicamentos pues, depende mucho de si el paciente tiene un servicio médico o no. Entonces, aquí pues en ambas situaciones, mientras el medicamento sea con un fin preventivo, es más accesible que si el medicamento se utiliza para tratar alguna complicación. Evidentemente, pues si la complicación es grave y ocupa alguna cirugía como cateterismo cardíaco o alguna prótesis, pues es más difícil de conseguir el tratamiento, ¿no? Entonces, depende de la gravedad o severidad de la enfermedad, es más fácil o más difícil conseguir el medicamento, porque pues son más caros, ¿no? Mientras más grave sea la enfermedad. ¿Y cuál es la importancia de que ellos reciban un plan nutricional dependiendo de la patología que presenten? Bueno, el plan nutricional es importante porque en enfermedades como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial es uno de los pilares del tratamiento. Tenemos que tener cuidado en estos pacientes con que tengan un consumo de nutrientes balanceado, que no se excedan en ciertos alimentos, ya sea en los carbohidratos, que no se excedan en las grasas, que no se excedan en el sodio que están consumiendo, porque esto pues empeora las enfermedades. En el caso de la osteoporosis, en el caso de la osteoartritis, aquí tendría que ver mucho con el consumo de calcio, principalmente cuando esta persona está joven todavía y aún absorbe bien el calcio. Ya el adulto mayor a lo mejor ya no tiene la misma absorción de calcio, entonces aquí sería más que nada preventivo, ¿no? Más joven. Pero pues es muy importante, no siempre la alimentación va a ser un pilar del tratamiento de las enfermedades de este tipo. ¿Considera más efectivo el tratamiento médico o el nutricional? Bueno, pues como les dije, generalmente la, van de la mano ambos tratamientos, ¿no? Siempre es importante que el paciente apoye su enfermedad, apoye a su salud alimentándose de una manera más equilibrada y balanceada y evitando aquellos alimentos que le vayan a empeorar su condición. Pero pues también es importante que tomen sus medicamentos, ya que producen efectos que muchas veces no se alcanzan con el tratamiento nutricional. Bueno, y por último, ¿qué recomendaciones daría a las personas para prevenir estas enfermedades, tanto para el adulto mayor como para sus familiares? Bueno, pues aquí como sabemos que no podemos atacar la predisposición genética a las enfermedades, pues para prevenirla tendríamos que atacar el estilo de vida, es donde podríamos tener un efecto. Entonces la recomendación sería mejorar sus hábitos alimenticios, evitar el sedentarismo, para así evitar el sobrepeso y la obesidad, que son de las principales causas de este tipo de enfermedades. En el caso del adulto mayor, pues es importante que el familiar los apoye en este sentido, ya que pues muchas veces los pacientes no se pueden ellos solos realizar o preparar sus alimentos, entonces el familiar tiene que estar consciente del tipo de alimentos que debe de tener los pacientes, ya que muchas veces incluso llegan a tener desnutrición porque no comen bien, no comen a sus horas o comen alimentos de mala calidad que les provocan que les aumenten los niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos. Entonces aquí el familiar tiene mucho que ver en el cuidado que pongan los alimentos que le da a los pacientes. También en el caso de la actividad física y del ejercicio, también deberían de apoyar a estas personas, ya que muchas veces
pudieran sufrir riesgos de caídas y son peligrosas en el caso de las personas que tienen osteoporosis. Entonces tendrían que apoyarlos también para acompañarlos cuando hagan ejercicio o al menos que salgan a caminar un rato, teniendo cuidado de dónde pisan. Yo creo que nada más eso. Que eso sería todo. Muchas gracias.